Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y por el privilegio que Él nos concede de estar aquí de nuevo en esta noche para compartir la palabra del Señor, para aprender principios y normas que Él establece en su palabra para que nosotros las pongamos por obra. Felicitaciones a ustedes por estar aquí y entonces vamos a orar y vamos a encomendar nuestras vidas en las manos del Señor este tiempo también, que el Señor nos permita ser edificados por su palabra. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias. Tú eres, Señor, el único Dios verdadero y digno de suprema alabanza. Y aquí estamos, Señor, reconociendo tu señorío, tu autoridad, tu santidad, tu omnipotencia, tu soberanía y los demás atributos que te caracterizan como el único Dios verdadero y digno de ser alabado. Padre, pedimos ahora también tu sabiduría para la meditación de tu palabra, que nos des entendimiento para reconocerla como la máxima autoridad para efectos de fe y conducta nuestra. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes para corregir lo que haya que corregir en nosotros y poder, Dios, de esa manera ser moldeados por tu palabra y desarrollarnos para la gloria de tu nombre y servirte también a ti, que eres el Señor nuestro. Te adoramos, te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como aquí hoy convocaron a los servidores de la iglesia y bueno, tenemos que decir que de alguna manera todo creyente es siervo de Dios. Todo creyente es siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo Señor. Y como hay un solo Señor, todos nosotros somos siervos. Lo que sucede es que hay siervos fieles, siervos infieles, bueno, pero al fin de cuentas todos somos siervos, todos somos siervos. Y hoy vamos a hablar precisamente del servicio que honra al Señor, el servicio que honra al Señor. Servir a Dios, hermanos, no es simplemente desarrollar actividades en la iglesia a favor de otros, porque algunos califican el ser siervo porque realiza, repito, actividades a favor de otros.
Un creyente puede servir a otros con intereses no sanos. Un creyente puede incluso hacer donaciones, hacer ofrendas, participar del bienestar económico de la iglesia con motivos malsanos. Entonces hoy quiero que pensemos por unos minutos que la Biblia describe la manera correcta en que nosotros debemos servir al Señor. La Biblia describe de manera correcta la manera como nosotros debemos servir al Señor, y ese servicio obviamente va a honrar su santísimo nombre. En primer lugar, el servicio que honra es aquel, el que honra a Dios es aquel que se hace para la gloria de Él. Es aquel que se hace para la gloria de Él. ¿Qué significa eso de servir al Señor para su honra y su gloria? La idea, hermanos, es que lo que yo hago en favor de otros y a favor de la iglesia, lo mejor era que nadie lo supiera. Ojalá que nadie lo supiera. Porque si lo hago para la gloria de Dios, no tengo necesidad que la gente sepa que fui yo quien lo hizo. Entonces, es aquel que se hace para alabanza de Dios. Y vamos a buscar la palabra del Señor, vamos a leer unos versículos. Yo tengo aquí un material muy amplio, voy a tratar de reducir lo que más pueda. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si ustedes quieren tomar nota ahí. Primera de Pedro 4, 11 dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que hay dos, por lo menos este versículo presenta dos formas. Habrá mucho más, pero el versículo presenta dos formas como le podemos servir al Señor. Una es hablando. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Yo pregunto en esta noche, ¿cómo podemos servir al Señor hablando? O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo lo interpretamos? Que yo le sirva al Señor hablando. Si alguno habla, hable conforme a las palabras del Señor. Hermanos, para evangelizar hay que hablar. Y la Biblia dice que evangelizar es uno de los ministerios que debe desarrollar todo creyente, y se desarrolla hablando. Amén. Discipular es un trabajo que se, entre otras cosas, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta para el discipulado, como el ejemplo y otros, pero se hace hablando. Entonces dice que cuando nosotros hablamos, hablemos conforme a las palabras del Señor. Y luego dice, si alguno ministra, la palabra servir es sinónimo de servir, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, bueno, y a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, cuando uno le va a servir al Señor, debe hacerlo, cuando uno va a servir en la iglesia, debe hacerlo pensando que lo hago ¿para quién? Para el Señor. Yo quiero de pronto hacer alusión a algo que, bueno, pues no sé cómo pueda ser interpretado, pero yo planteo este interrogante. Cuando nosotros ofrendamos en la iglesia, porque es una práctica ofrendar en la iglesia, lo hacemos ¿por qué y para qué? Porque es interesante que en muchos casos, bueno, o algunos creyentes ofrendan para desarrollar algún proyecto. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo malo es que cuando no hay proyecto, no ofrendan. Porque hay muchos creyentes haciendo inversiones en las iglesias
y nos sirve y conviene. Pero la pregunta ¿es para adorar a Dios o para ver algo que refleje el desarrollo material de la iglesia? Cuando uno lo hace, hermanos, para adorar a Dios, la Biblia dice claramente, no por necesidad. Nosotros no ofrendamos porque hay necesidad. Ofrendamos para adorar a Dios. Y así se hacen muchas otras cosas. Vamos a realizar una campaña, un evento, y vamos a traer los mejores músicos que haya en el momento, y vamos a traer tal vez el predicador con mayor marketing, evangélicamente hablando, y vamos a demostrar que nosotros podemos hacer cosas grandes en la iglesia. ¿Eso será para la gloria de Dios? Yo no estoy diciendo que no se haga, ni estoy diciendo que se deba hacer mal porque es para la gloria de Dios. De hecho, en años por allá escuchaba a un hermano que salía con la guitarra desafinada y de igual manera la garganta desafinada también, la voz. Y dicen, bueno, yo no canto bien, pero es para la gloria del Señor. O sea, ¿cómo así? Que si no sirve es para la gloria del Señor. Para el Señor es lo mejor. Para el Señor es lo mejor. Ahora, si es lo único que tiene para darle al Señor, hay que dárselo y es para la gloria de Él. Pero si hay alguien que lo haga mejor, pues que lo haga el que lo hace mejor. Entonces, hermanos, que todo lo que hagamos lo hagamos para adorar a Dios, para glorificar al Señor. Ustedes están desarrollando ministerios aquí. Y como están desarrollando ministerios, cada vez que se levantan y van a ir a realizar alguna actividad, hay que pensar, Señor, lo hago para la gloria de tu santísimo nombre. Es para ti, Señor. Es para ti. Muy bien. Es aquel que se hace de corazón para el Señor y no para los hombres. Este es otro. Colosenses 3, 23. Colosenses capítulo 3 y el versículo 23. Dice Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis. ¿Cuántas cosas? Todo. Y todo lo que hagáis. Dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vamos a tratar de desglosar ese versículo. Entonces, el primer aspecto que menciona el versículo en cuanto al servicio es que debemos hacer las cosas ¿de qué? De corazón. Es hacer las cosas de corazón. ¿Qué significa hacer las cosas de corazón? ¿Qué es eso, hacer las cosas de corazón? A veces, yo he dicho muchas veces a las hermanas, les aconsejo que cuando el marido les lleve algún detalle, no le hagan una pregunta que es muy común. ¿Es de corazón? O sea, agarre ese regalo y dele las gracias y ya. No se ponga a preguntarle si es de corazón. Al fin de cuentas, él lo llevó. Entonces, hermanos, porque a veces pensar que hacer las cosas de corazón es hacerlas de manera solamente espontánea o porque tengo deseos o ganas de hacerlo. No, el término corazón aquí implica por lo menos tres cosas, porque la palabra corazón tiene que ver con el asiento del ser. Es decir, hacer las cosas de corazón es hacerla con raciocinio. Porque algunos hablan, no, el corazón, deje llevar del corazón como si el corazón no tuviera cabeza. De hecho, es muy común a veces que le dicen a la niña que está enamorada o el muchacho enamorado, déjese llevar del corazón, en lugar de decir de la pasión. Entonces, cuando se habla aquí que hagamos las cosas de corazón, es la idea que incluye los pensamientos, la razón. Y por eso, hermanos, por decir algo, la música que se entona en la iglesia, lo que nosotros cantamos para el Señor, debe ser canciones como producto de una reflexión. Esa canción dice
exactamente lo que la Biblia dice con relación a Dios? ¿Es lo que Dios quiere que se haga? Porque cuando le vamos a cantar a Dios o vamos a adorar a Dios con lo que hagamos, hay que pensar en cosas elementales. ¿Quién es Dios, el Dios que estamos adorando? ¿Y qué es lo que yo le voy a dedicar a ese Dios incomparable? Y yo lo ilustro de una manera sencilla. Yo no sé cuántos de los que están aquí han ofrecido, dado una serenata. ¿Ninguno ha dado una serenata de los que están aquí? Pobres mujeres, hola. Muy bien. ¿Cuántas hermanas de las que están aquí han dado serenata? Dice, yo los serenateo todos los días. Cuando se va a dar una serenata, bueno, eso era muy común en los tiempos míos, pues se pensaba en unas cosas elementales. Por ejemplo, bueno, ¿para quién iba? Entonces se le iba a dedicar a la novia. Y entonces la persona no contrataba el grupo que iba al mariachi o el grupo que iba a la serenata o quien fuera a tocar y a cantar. No le decía, cante lo que le venga a la cabeza. ¿Cierto que no? Si uno le tira cabeza. Imagínense que hay unas rancheras viejas por ahí que se cantaban, tú eres la chancla que yo dejé tirada. Y uno dándole la serenata a la novia, por lo menos el suegro lo pone a correr. No, uno pensaba. De la misma manera, hacer las cosas de corazón implica pensar bien lo que voy a hacer para la gloria de Dios. Esa es la idea de corazón. Pero también dice Colosenses 3:23, como para el Señor, como para el Señor. Significa que el creyente orienta su vida a agradar a Dios con todo lo que va a hacer. Lo voy a hacer es para Él, para el Señor. ¿Sí estamos, hermanos? Por eso cuando yo hago las cosas para el Señor ya no reclamo aplausos. Si yo lo hice para el Señor, yo no reclamo reconocimientos. Se da muchas veces que se hace un evento y entonces pasa el pastor, hace la lista para expresar agradecimientos, gratitud y lee, gracias a fulano, a fulana, al grupo tal, y de pronto se quedó alguno por fuera. ¿Qué sucede cuando se queda alguno por fuera? Comúnmente se pone bravo o se pone brava, se disgusta y dicen, aquí no vale la pena servir al Señor, aquí no reconocen lo que uno hace. ¿Por qué dice eso? Porque sencillamente no lo hizo para el Señor. No lo hizo para el Señor. Ahora yo no estoy diciendo que no tengamos que agradecer el trabajo que los hermanos hacen para el Señor. Y el tercer aspecto que menciona Colosenses 3:23 dice, como para el Señor y ¿qué más? Y no para los hombres. Entonces vamos a analizar brevemente este concepto, que lo que yo hago, nosotros servimos, entonces lo hacemos de corazón, lo hacemos para el Señor y dice que no para los hombres, ¿cierto? Y no para los hombres. ¿Quiénes se benefician del trabajo que hacemos en la iglesia? Quiero preguntar a los maestros y maestras de escuela dominical que están aquí, bueno, de la escuela infantil, ¿quiénes se benefician del trabajo de ustedes? Primero, los niños. ¿Cierto que se benefician? Los niños. Segundo, se benefician los papás. Ve, hermanos, yo no olvido los maestros y maestras que le enseñaron a mis hijos. Porque comúnmente nos hacen reconocimiento a nosotros los pastores y agradecemos eso. Pero el trabajo que hacen los maestros con los niños es un trabajo tan grande, hermano, tan grande, que tiene mucha más duración que el que hace el mismo pastor. ¿Sabe por qué? Porque ella está enseñándole casi a vidas completas, a niños que tienen todavía vidas completas. Yo escuchaba por ahí de un predicador que le gustaba trabajar mucho con los niños
y él acostumbraba a evangelizar. Y entonces, en esas campañas que él hacía, digamos, se entregaron hicieron la oración de fe dos niños y un adulto. Le preguntaban cuántas conversiones hubo, y él decía, se entregaron 2,5. Los 2 niños y el medio, que ya estaba más para allá que para acá. Entonces, hermanos, ¿quiénes se benefician del trabajo de los maestros y maestras de la iglesia infantil? Los niños y los papás. ¿Quiénes se benefician del ministerio de los pastores en la iglesia? Todos nosotros, ¿cierto? Nos beneficiamos. Pero aquí dice que no para los hombres. Entonces, ¿cómo interpretamos eso, que para el Señor y no para los hombres? Como para el Señor y no para los hombres. Para aclarar, para hacer más clara la ecuación. Le servimos al Señor edificando a los hombres. Le servimos al Señor edificando la iglesia. Pero no lo hacemos para que la iglesia nos aplauda, sino para que la iglesia sea edificada. Amén, hermanos. Entonces yo los motivo, hermanos, sigamos sirviendo al Señor, sirviéndole. ¿Cómo? De corazón, para la gloria de su santísimo nombre, y no para que los hombres nos exalten, nos alaben. Yo sé, hermanos, que mientras estemos en este mundo, en esta tierra, habrá injusticias. Y una de las injusticias se dan cuando hay reconocimientos públicos. Porque comúnmente reconocemos a las personas, si me permiten la redundancia, más públicas de la iglesia. Pero hay otros que serán reconocidos en el tribunal de Cristo cuando dé la recompensa a sus hijos allá en esa fiesta, cuando el Señor nos lleve para estar con Él por la eternidad. Eso es muy importante entonces que lo entendamos, hermanos. El servicio que honra al Señor es aquel que se hace para la gloria de Él. En segundo lugar, el servicio que honra al Señor es aquel que sale de un carácter de siervo. Sale de un carácter de siervo. Como dije, no siempre que un creyente realiza actividades en la iglesia a favor de otros o para mejorar las cosas, la condición de la iglesia, significa que éste sea un siervo de Dios. Muchos creyentes trabajan en la iglesia, hacen aportes y ayudas a necesitados, no movidos por una actitud piadosa, sino para tener a veces dominio y control de las personas en la iglesia. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos. El verdadero siervo de Dios es calificado bíblicamente, primero por lo que Él es y después por lo que hace. Una cosa es servir y otra cosa es ser siervo. Una cosa es servir y otra cosa es ser siervo. Y entonces quiero que miremos, hermanos, en la Biblia, un pasaje que a mí me parece fundamental que los servidores del Señor lo tengamos hasta de memoria, lo aprendamos y lo memoricemos, que es Efesios 4, versículos 1 hasta el versículo 3. Efesios, el capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 3. Dice este pasaje de la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces aparece una lista de virtudes espirituales de quienes sirven al Señor. Dice, primero con toda humildad, luego con mansedumbre, 3, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, y 4, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vamos a considerar aquí, hermanos, estas características que aparecen en estos versículos. El primero es un carácter ¿qué?
humilde. Es un carácter humilde. Un carácter humilde. Pregunto yo, ¿qué es ser humilde? ¿Eso qué es? ¿Qué es la humildad? Porque nosotros tenemos comúnmente una definición de humildad desde el punto de vista social que dice más o menos así: humildes son aquellas clases sociales que no tienen los privilegios de haber estudiado, de haber sido educados, que no tienen dinero y que viven en condiciones difíciles. Y por eso se habla de los barrios humildes y de las clases humildes. Esa es una definición social. Esa definición no es bíblica. Porque la humildad es una actitud del corazón que la experimenta el creyente en obediencia a Dios y que toma la decisión de practicarla. Todo creyente puede tomar la decisión: voy a practicar la humildad. Ya esas otras cosas, como se definen, no, eso tienen otros nombres, porque gente dice, fulano es humilde, pero métase a veces en algunos barrios y verá que lo atracan. ¿Quiénes lo atracaron? Los humildes. Y algunas veces matan a la persona por quitarle el celular. ¿Quiénes lo mataron? Los humildes. Entonces no es esa una definición correcta a la luz de las Escrituras. Entonces, bíblicamente hablando, humilde es aquel que orienta su vida en reconocer su condición de pecado y sus limitaciones, sus debilidades, sus deficiencias. Porque a veces, incluso yo he dicho, hermanos, hay que tener cuidado cuando estamos tratando de ayudar a nuestros hijos para levantarles, la autoestima. Y entonces empezamos a sobredimensionarlos y a enseñarles que digan: yo soy el mejor, yo soy el más bueno, yo soy el más poderoso. Y en ese sentido le hacemos daño a los hijos, porque los estamos enseñando a ser soberbios. La humildad no significa suicidio intelectual. La humildad no significa pobreza. Hay pobres que no son humildes y ricos que practican la humildad. Hay analfabetas que no son humildes e intelectuales que lo son. Y cuando hablamos de esto, hermanos, de la humildad, qué mejor que pensar en lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. ¿Recuerdan estas? Vamos a hablar de a replicar estos versículos. Y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón. El Hijo de Dios, el creador del vasto universo, el Rey de reyes y Señor de señores, es humilde. Luego, la humildad no es ausencia de dinero, ni tampoco es analfabetismo. No, la humildad es una característica espiritual que puede desarrollar las personas que se acercan al Señor y que le obedecen al Señor. Pero también ese concepto de humildad ahí tiene que ver con reconocer y aceptar el poder y la soberanía de Dios sobre él. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, que para todo efecto debemos decir: si el Señor, ¿qué? Quiere. Hay que empezar por ahí, siempre si el Señor quiere. Porque algunos ni siquiera eso tienen en cuenta. Entonces, hermanos, humilde es aquel que reconoce la autoridad de Dios, el señorío de Dios, y que reconoce que frente a Dios somos insignificantes, frente a Él, en comparación de Él. Y eso nos lleva para tener relaciones con las personas en nuestro entorno que refleja
que realmente Dios ha tratado con nosotros para ser humildes, porque a veces en la relación con los hermanos no lo somos. Entonces, humilde es aquel que no espera el primer lugar en donde está. Humilde es aquel que no demanda derechos de los demás. Humilde es aquel que no se siente más que otros ni se considera más que otros, sino que sabe que estamos al nivel. Eso es humildad. ¿Amén? Muy bien. Los siervos debemos ser humildes. Pero también dice el versículo 2 de Efesios 4 que también debe haber, ¿qué más? Mansedumbre. Que debe haber mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Entonces la mansedumbre es aquella disposición de aceptar los tratos de Dios para con nosotros como buenos, y por ello se aceptan sin discutirlos y sin resistirlos. ¿Qué entendemos nosotros a veces por manso? Entre nosotros, ¿qué es manso? No podemos confundir la mansedumbre con ser flojos. No podemos confundir la mansedumbre con ser tontos. No debe confundir eso. Hermanos, yo quiero, decirles, manso es aquel que reconoce el poder de Dios y todo lo que Dios permite en su vida lo lleva a darle la gloria, la honra y la adoración a Él. Es decir, no resiste a Dios, por un lado. Pero manso es aquel, que es la implicación a la que quiero que reflexionemos. Manso es aquel que teniendo el poder para vengarse de otro, no lo hace. Manso es aquel que teniendo los motivos para vengarse de otro, no lo hace. Manso es aquel que teniendo la ocasión para vengarse de otro, no lo hace. Manso es aquel que sufre el agravio y más bien se da la tarea de restaurar al que le hizo algo. ¿En dónde está ese ejemplo? ¿En quién o cuál es el ejemplo por excelencia? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, hay creyentes a los que hay que tenerles miedo. Son peligrosos. Y dicen algunos creyentes, yo por las buenas soy bueno y ahí me tienen, pero por las malas que no me toquen. Esa es una orientación impía. Eso es una actitud ya natural. No hay mansedumbre. Y en resumen, la mansedumbre es la ausencia de toda agresión. Despojo mi corazón de toda actitud agresiva, ya sea con golpes, palabras o indiferencia. Porque una manera como a veces los cristianos disimuladamente son agresivos es con la indiferencia. Hermanos, un buen servidor de Dios debe ser manso. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Yo he dicho muchas veces aquí que los bueyes de arar, yo no sé, algunos ya no saben qué es eso, pero todavía en algunos territorios que ya íbamos para Yopal y en Boyacá, estaban, en una de las fincas ahí, de uno de los municipios en Boyacá, estaban arando con bueyes. Y paramos un rato para mostrarles a los que iban con nosotros cómo se ara con bueyes. El buey no nace buey. Es un becerro fuerte, eso sí, tiene algunas características físicas. Es fuerte, se ve tosco incluso. Y yo recuerdo que los viejitos decían, este tiene pinta para buey. Este pinta para buey. Pero no era buey todavía. ¿Qué había que hacer? Había que amansarlo.
había que domarlo. Y le amarraban ese yugo ahí a la nuca con el buey más viejo que había en la región, y empezaban a entrenarlo. Y él sufría y se tiraba, se levantaba, se laceraba con ese palo ahí en la nuca hasta que lo entrenaban. Cuando ya lo entrenaban, entonces ya ese buey servía para carga, para arar. Los niños se les subían, las mujeres también. Ya no había miedo porque el buey estaba amansado, es decir, ya era ¿qué? Manso. Hermanos, dejémonos amansar del Señor. No seamos vengativos. Si queremos ser buenos siervos del Señor, olvidemos ofensas pasadas. Hay que olvidar todo eso si queremos servir al Señor eficazmente. Pero algunos de esos bueyes, algunos de esos becerros no los podían amansar. Y después de mucho tiempo que no los podían amansar, decía el dueño, el buey no sirvió para arar, toca para el cuchillo. Y lo sacrificaban, porque no servía para el trabajo, no se dejó amansar. Yo no quiero comparar eso con los creyentes que no le quieren servir al Señor, pero sí nos da una lección, hermanos. Si uno no practica la mansedumbre, sufre mucho en la vida. Y su trabajo y su servicio no será eficaz. Así que, mansedumbre. Tercer aspecto que aparece en Efesios 4, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y luego dice, ¿qué más? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Quiere decir esto, la palabra soportándoos con paciencia los unos a los otros, que como servidores de Dios tenemos que ser tolerantes de la gente que es difícil. Yo quiero preguntar cuántos maestros y maestras de escuela dominical hay aquí en esta noche. Los maestros, yo veo que no quieren levantar la mano, como que no usaron desodorante hoy para venirse. Muy bien. Hay un buen grupo. ¿Cuántos hermanos están aquí que lideran los grupos familiares, las células? Muy bien, hermanos. No quiero seguir que levanten la mano porque no me acuerdo de los otros ministerios. Ustedes le están sirviendo al Señor. A ver, maestros de escuela dominical de niños, ¿es fácil tolerar a los niños en la clase? Y también hay docentes aquí, están aquí, bueno, tenemos un rector de un colegio muy famoso aquí, profesora, ya vea. ¿Es fácil? Es muy difícil. Imagínense que hay papás que llegan al aula de escuela dominical, yo he escuchado eso, y dicen, ahí les dejo ese terremoto. Ahora piense usted con 20, 30, 40 terremotos. Hermanos, servimos al Señor si hay paciencia, si hay tolerancia, si nos soportamos unos a otros. Por eso un siervo tiene que trabajar para soportar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a soportarnos. Y entonces dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y voy a dar un consejo aquí, incluso a los padres de familia. Para los padres que están aquí. Eso fue anoche, pero hoy quiero dar un consejo. ¿Sabe que por falta de soportar con paciencia a los hijos, los ponemos en evidencia que son rebeldes? Y hacemos que ese pelado tenga un mal testimonio donde va. ¿Por qué? Porque los papás empiezan a gritar. Digamos que ese muchacho se llama Antonio. Antonio, estése quieto. Y gritan, Antonio que se siente, Antonio que se pare, Antonio que coma. Y cuando la persona se va del lugar donde está, ¿qué dice la gente? Ya en el barrio no le dan el nombre a la persona, sino dicen los papás de Antonio. Cuando el pelado es bien malo, en el barrio comúnmente dice, allá vienen los papás de Antonio. No le saben ni el nombre al papá y a la mamá, lo conoce por el papá de Antonio.
¿Por qué? Porque en lugar de ir calladito la boca o calladita la boca y agarrar al niño o la niña y alzarla y llevarla, dice, aquí no. O sea, controlarse. Empiezan a gritar. Que yo nunca he entendido para qué le dicen a un pelado, estése quieto, porque no va a estar quieto. Hermanos, voy a decir algo, a ilustrar esto, con un asunto, automotriz. Aquí hay muchos, tal vez hermanos que saben de esto, hermanas, y son choferes. ¿Qué sucede cuando el soporte, por ejemplo, del motor del carro se daña? ¿Qué sucede? Dice un hermano, pues que hay que llevarlo al mecánico. Ese carro empieza a estremecerse y se hace imposible. Ya llega un momento en que se hace imposible andar ese carro porque se estremece. ¿Qué es lo que hace que el carro esté quietico, que sea suave? Que tenga un buen soporte el motor. Vamos a hablar del motor. Es decir, que un buen soporte hace que el carro no se sienta. Un siervo de Dios que soporta a otros, que practica la tolerancia, hace que el impacto del mal no dañe a tantísima gente y que no haya consecuencias más graves. Hermanos, que el Señor nos ayude para practicar la tolerancia. Para practicar la tolerancia. Y la última, el versículo 3 dice, solícito ahora en qué más. Entonces, un buen carácter del creyente se refleja en que es conciliador. Eso es lo que quiere decir el versículo ahí, que es un creyente conciliador. Y ese creyente conciliador, entonces, es aquel que procura siempre no ser motivo de divisiones, no ser motivo de conflictos en las relaciones. Hermanos, nosotros como miembros de la iglesia somos una familia, ¿estamos de acuerdo? Somos una, por eso nos decimos hermanos, porque somos hermanos, somos una familia. ¿Y en qué familia no hay diferencias? ¿En qué familia, en el sentido tal vez más fino, suave de la palabra, no hay peleas? En todas. Pero nos queremos, nos amamos en familia. Yo no sé cuántos de ustedes, los que están aquí, pelearon con sus hermanos. Todos. Yo conocí a un hermano que sí, él decía, jamás peleé con mis hermanos, porque era hijo único. Pero de resto todos. Entonces necesitamos, hermanos, como hay diferencias, que siempre haya alguien que concilie. Alguien que concilie. Que hay unas diferencias, por eso, hermanos, no tomemos sesgos. Que hay diferencias, queremos hacernos de una vez a un lado para atacar al otro. Siempre en el centro para conciliar. Siempre en el centro para conciliar. Entonces, creyentes conciliadores. Y hay una lista más que solamente quiero leerlos: creyentes fieles, creyentes que practican la santidad y creyentes que sean obedientes al Señor. Ese es el carácter de todo servidor. Si no somos eso, ¿qué le podemos enseñar a la gente con quien estamos trabajando? Si yo no practico eso, ¿cómo hago para enseñar a otros? Y para terminar, tercer lugar, el servicio que honra al Señor es la puerta de entrada al liderazgo. Uno no puede pretender tener liderazgo en la iglesia si no es siervo. Y hermanos, de hecho, es difícil desarrollar un liderazgo en la iglesia si no
hay servidores, porque de ahí es que nace el liderazgo. Vamos a leer algunos versículos que son muy, muy importantes. Uno es quien sirve como Dios lo establece, pues tendrá seguidores piadosos y leales. Vamos a buscar en Josué capítulo 1 y vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 18. Josué, el capítulo 1, versículos 16 hasta el verso 18. Para hablar que el servicio que honra al Señor es la puerta de entrada al liderazgo espiritual. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Josué 1, 16. Josué estaba tomando, para contextualizar un poco, estaba tomando el liderazgo que dejaba Moisés. Ya había un relevo por razón natural, Moisés ya se iba para la eternidad, como es la ley, y entonces Josué asumía esa responsabilidad. Y él reunió al pueblo y les dio directrices, y el pueblo le responde estas palabras. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos, ¿están conmigo, hermanos? Josué 1:16. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. ¿Qué había ahí? Obediencia del pueblo. Si no hay obediencia, los servidores no funcionan. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, hermanos, digamos, en el mundo políticamente hablando. Porque gana el partido de los blancos, entonces el partido de los azules o de los verdes o de esos colores que hay, un montón de colores que hay, dicen, ¿nos vamos a qué? A la oposición. Y si uno viera que realmente van a hacer un trabajo es para decirle, vea, por aquí no es, le queda mejor por aquí. Pero en la mayoría de los casos, tal vez hay una que otra excepción, en la mayoría de los casos están apostándole a que le vaya mal. ¿O me equivoco? Incluso hay uno que otro evangélico anda en eso. Como que se alegra que le vaya mal al gobernante de turno, en lugar de orar que le vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a todos. El pueblo dice, nosotros haremos todas las cosas que ¿qué? Que nos mandes. Y esto que digo aquí, hermanos, no tiene color político, el que sea, con el que sea, el gobernante que Dios puso. Ojalá le vaya bien, el que sea, para que no despertar por ahí suspicacias. Entonces nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. ¿Qué más le dicen? E iremos a donde quiera que nos mandes. Eso le dice el pueblo a quién, al líder. Vamos a ir a donde nos mandes. Versículo 17. Dicen, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Cuál era la condición? Hermanos, cuando hablamos nosotros de servir al Señor, de los que somos servidores del Señor, hay que entender que no hay liderazgo espiritual si nosotros no lo hacemos para la gloria de Dios. Hay gente que sigue a otros por miedo. Hay gente que sigue a otros por intereses mezquinos. Pero cuando un servidor de Dios es consagrado al Señor y le sirve de verdad al Señor, tendrá seguidores fieles y leales para aunar esfuerzos y hacer la tarea. Dice aquí, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que ¿qué? Que ahora te esfuerces
y seas valiente. Entonces, dos cositas le piden al líder. Una, consagración a Dios, santidad. Dos, esfuerzo, no perezoso. Solamente que te esfuerces y que más seas valiente, porque la tarea que tenían que hacer era difícil, conquistar la tierra. Entonces, hermanos, es importante eso, que cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor y si aspiramos incluso a tener hasta liderazgo, hay que saber que lo hacemos sirviendo al Señor con amor, como lo hizo Josué. Y termino diciendo que quien sirve como Dios lo establece, pues tendrá también autoridad espiritual. Yo quiero preguntar a ustedes en esta noche, ¿cómo cree usted que una persona espiritualmente hablando tenga reconocimiento? ¿Cómo alcanza, cómo logra eso? ¿Cómo se logra eso? Entonces vamos a leer estos versículos y estos versículos nos enseñan cómo lograrlo. Mateo capítulo 20, versículos 25 en adelante. El contexto de este pasaje es que una mujer con sus dos hijos fueron a pedirle al Señor posicionamiento, reconocimiento. Que el uno estuviera a la derecha y el otro estuviera a la izquierda cuando el Señor viniera en su reino. Y el Señor entonces, muy bien, querían poder, concebían eso como al estilo político, palanca, etc. Entonces el Señor dice, ¿cómo es que se llega a ser líder espiritualmente hablando? ¿Cómo se asciende espiritualmente hablando? Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. La palabra enseñorear quiere decir adueñarse de las naciones. ¿Quiénes? Los gobernantes de las naciones. Muy bien, hermano, lo dijo usted. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. La palabra ejerce potestad quiere decir oprimir, los oprimen. La palabra los grandes es la palabra magnates, los oprimen. El verso 26, más entre vosotros, ¿quiénes quieren ser ellos? Entre los discípulos, es decir, en la iglesia, en un contexto espiritual, no será así. No será, ni habrá señorío, ni habrá opresión. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, es decir, el que quiera ser un magnate entre ustedes, y nos dice eso a nosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. ¿Cómo llegar a ser grande en la iglesia? Tomando una actitud de siervo, servidor, servir. Hermano, la persona que sirve, como el Señor lo establece, a esa persona la quiere la gente. Cuando se sirve como la Biblia dice. Y al que no sirve, pues, que no le gusta servir, escasamente lo siguen y lo quieren Dios y la mamá por ahí, cuando mucho. Muy bien, versículo 27. Y el que quiere ser el primero entre vosotros, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Será qué? Vuestro siervo. Y aquí están los dos conceptos que mencionaba al inicio de la charla. Una cosa es servir y otra cosa es ser siervo. Aquí están las dos. Hay que servir y hay que ser un buen siervo. El que quiera ser el primero será ¿qué? Vuestro siervo. Y termina el Señor, cierra el Señor esta lección para ellos presentándose como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, amados hermanos, ustedes le están sirviendo al Señor y esperamos que muchos más se vinculen en el servicio al Señor. Pero es necesario que lo hagamos para la gloria de Dios. Que cada cosa que realicemos en la iglesia lo hagamos en adoración al Señor. Amén. Segundo,
que cada cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa que realicemos, que salga de un corazón de siervo de verdad, de un corazón de siervo. Y tercero, que como servidores del Señor sepamos que la única manera de crecer y desarrollarnos en el servicio es sirviendo. No es por nombramientos, no es por reconocimientos públicos, no es por aplausos, es sirviéndole al Señor. Y el Señor se encarga de colocarnos en el lugar y en el escenario que Él quiera colocarnos. Amén, hermanos. Por último, felicitar a cada uno de ustedes por el servicio al Señor. Y ojalá que sigamos creciendo en eso. La venida del Señor se acerca. Hay muchas cosas por hacer. La iglesia necesita desarrollar muchos ministerios para cumplir la tarea, para cumplir la misión, y nosotros todos somos llamados para hacerlo. Amén. Y así entonces terminamos con la frase que el servicio que honra al Señor es aquel que se desarrolla conforme Él lo ha establecido. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por el tiempo que nos regalas para hablar del servicio. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos consiervos que dedican, Señor, parte de su tiempo y lo sacrifican para la gloria de tu santísimo nombre, desarrollando actividades en bendición de todos nosotros. Señor, no hacemos las cosas para agradar a los hombres, pero sí para edificar a los hombres, porque así lo quieres tú, Señor. Para ti sea la honra, la gloria y la adoración en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios los guarde, hermano. Dios los bendiga.